¿Y si los cimientos sobre los que has construido toda tu identidad, todos tus recuerdos, cada atisbo de amor y respeto, fueran en realidad una elaborada ficción inconsciente? ¿Y si los secretos más devastadores no estuvieran encerrados en una bóveda, sino enterrados en lo más profundo de tu psique, enmascarados por el críptico lenguaje de los sueños? Sigmund Freud postuló que los sueños son la vía principal hacia el inconsciente. Yo, en mi arrogancia intelectual, apreciaba la teoría como una elegante construcción filosófica, hasta que esa vía principal condujo no a un reino abstracto de ideas, sino directamente al corazón oscuro de mi propia familia, desenterrando el tabú más oscuro de mi padre. Esta no es solo la crónica de un descubrimiento impactante, es un mapa, una guía para la arqueología de la propia mente. Al suscribirte a este canal, no solo presencias mi confesión, te embarcas en el primer paso y el más crucial para descifrar el lenguaje silencioso de tus propios sueños. Aprenderás a interpretar la angustia que persiste al despertar, a descifrar los símbolos que tu mente crea para protegerte de una verdad insoportable. Este viaje trata sobre la única liberación posible, la que nace de la confrontación radical con aquello que más tememos conocer. Darle me gusta a este video es más que un gesto, es una señal de que tú también percibes algo tras la realidad inmediata. Es lo que me permite seguir brindándote las herramientas para romper tus propios ciclos y explorar lo más profundo de tu ser. La pregunta que queda no es si tienes el coraje de escuchar mi historia, es si tienes el coraje de, al final, escuchar la tuya. La mente humana, como ven, no es un archivo organizado. Es un campo de batalla silencioso, donde deseos inconfesables y traumas reprimidos libran una eterna guerra por expresarse. Y los sueños son los informes distorsionados que este frente de batalla envía a la conciencia, escritos en un lenguaje de símbolos y metáforas que pocos se dedican a aprender. Me dediqué. Impulsado por una inquietud que no podía identificar, profundicé en la obra de Freud no como académico, sino como un náufrago en busca de una salvación. Y así, armado con las herramientas del psicoanálisis, me senté a descifrar mi propia pesadilla recurrente. No era un monstruo, no era una catástrofe, era algo más sutil y por lo tanto infinitamente más aterrador. Una casa con un pasillo interminable, una habitación cerrada cuya llave siempre encontraba, pero cuya cerradura desaparecía al acercarme. Y el sonido, un susurro bajo, no de palabras, sino de pura intención, que provenía de detrás de la puerta. Una promesa de verdad que era en sí misma la amenaza. El análisis no fue un destello de genialidad, fue una labor titánica. Anoté cada imagen, cada sensación residual al despertar. Practiqué la asociación libre, dejando que mi mente vagara sin censura ante cada símbolo. La llave de latón me condujo hasta la llave del coche de mi padre, vieja y desgastada. El pasillo interminable me recordó el pasillo del hospital donde murió mi abuela. El susurro resonaba con la voz de mi padre cuando creía que nadie lo escuchaba, cargada con un peso que yo, de niña, no podía comprender. Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas que mi inconsciente ya había armado, pero que mi conciencia se negaba a ver. La revelación final no fue un estallido, fue un silencio. El silencio que sigue a la pieza que encaja a la perfección y revela de repente la imagen completa, y esa imagen es tan monstruosa que la mente casi se niega a concentrarse en ella. El tabú no era un simple secreto, no era una aventura ni un error financiero. Era una redefinición completa de la identidad de mi padre y por extensión de la mía.
Era la razón fundamental detrás de cada mirada desviada, cada pregunta desviada, cada tensión tácita que se cernía sobre mi infancia como una espesa niebla. La verdad me liberó no porque fuera hermosa, me liberó porque porque el peso de cargar con una mentira que ni siquiera sabía que llevaba se ha aliviado. El conocimiento, incluso el más doloroso, es preferible a la ignorancia vivificante. Nos devuelve la propiedad de nuestra propia narrativa. Ahora te pregunto, ¿qué puertas cerradas hay en los pasillos de tus sueños? ¿Qué verdades intenta transmitirte tu inconsciente en su sabiduría silenciosa cada noche, solo para que tu censura interior las destroce al despertar? Esta no es mi historia. Es una invitación para que escribas la tuya. La verdad, una vez percibida, no puede ignorarse. Se instala en la mente como un nuevo órgano sensorial, permitiéndote ver los contornos de un mundo que siempre estuvo ahí, pero era invisible para ti. En el caso de mi familia, esta verdad era una fuerza gravitacional invisible que había distorsionado toda nuestra órbita emocional durante décadas. El tabú de mi padre no fue un hecho aislado, fue una herida abierta en el tejido de nuestra historia, una marca de silencio que ardió generación tras generación. Tras la iluminación inicial, llegó la tormenta. Ira, por supuesto. Una furia ciega y primaria contra mi padre por llevar esta carga solo, por permitir que su sombra se extendiera sobre todos nosotros. Luego, la duda paralizante. ¿Quién más lo sabía? ¿Mi madre? ¿Mis tíos? ¿Era posible que todos bailaran esta coreografía de negación, excepto yo? Y finalmente, la pregunta más corrosiva de todas. ¿Qué significaba esto sobre mí? Si mis orígenes estaban manchados por este secreto, ¿qué parte de mí era auténtica y qué parte era una construcción para ocultar la vergüenza? El psicoanálisis nos enseña que lo reprimido siempre regresa. Regresa en forma de síntomas, de acciones, de angustia sin origen aparente. En mi familia lo reprimido había regresado en forma de patrón, una tendencia al aislamiento, una dificultad para forjar relaciones genuinamente íntimas, un miedo subyacente e inexplicable a la autoridad. Eran ecos distorsionados del secreto original, manifestaciones de lo no dicho que envenenaban el presente. Enfrentarlo fue lo más aterrador y necesario que he hecho en mi vida. No fue una confrontación de acusaciones y gritos, sino de vulnerabilidad. Fue sentarme con él, ahora un anciano, y decirle: sueño constantemente con una casa y una habitación cerrada, y en esa habitación está tu dolor. No necesito que me lo digas más, solo necesito que sepas que lo sé y que te amo más allá de eso. Su reacción no fue de negación. Fue un alivio tan profundo y devastador que parecía dolor. El peso de 50 años de silencio finalmente compartido, aunque sin palabras. En ese momento, el hechizo se rompió. El tabú, una vez nombrado, perdió su poder demoníaco. Dejó de ser un monstruo indescriptible en la oscuridad y se convirtió en una historia. Una historia triste, sí, una historia compleja y sombría, pero solo eso, una historia. Y las historias, a diferencia de los secretos, pueden heredarse, examinarse y, en última instancia, integrarse en la narrativa de quienes somos. El verdadero trabajo comenzó después de nombrar la verdad. Integrar este nuevo conocimiento no fue como añadir un mueble nuevo a una habitación. Fue como descubrir que la casa en la que siempre has vivido se construyó sobre una fosa séptica olvidada. Era necesario reevaluar toda la estructura, recontextualizar cada recuerdo a la luz de esta nueva y dolorosa lucidez. Descubrí que la aceptación no es un momento singular de iluminación. Es un proceso diario y activo. Es despertar cada mañana y elegir vivir con la verdad, en lugar de refugiarme en la reconfortante oscuridad de la ignorancia.
Para mí, esto significó reescribir la narrativa de mi relación con mi padre. Ya no podía verlo simplemente como papá. Ahora era un hombre profundamente falible, marcado por su propio dolor y condicionamiento, que llevaba una carga tan pesada que él mismo se convirtió en uno. La ira dio paso a una compasión compleja y profunda. Este proceso de integración siguió, curiosamente, los mismos pasos que el análisis de los sueños. Tuve que practicar asociación libre con mis propias emociones, permitiendo que la ira, la tristeza y la compasión coexistan sin obligarme a elegir solo una. Condensación se manifestó cuando un simple gesto suyo, una cierta mirada, el tono de su voz, desencadenó en mí una cascada de emociones complejas que fusionaron pasado y presente. Y el censura, que en su día fue un mecanismo de negación familiar, se ha convertido en una vigilancia consciente para evitar repetir los mismos patrones de silencio y evasión. Sin embargo, la mayor revelación fue darme cuenta de que, al heredar el secreto, también heredé la oportunidad de romper su maldición. Lo que era un tabú, una fuerza negativa no examinada, se transformó, mediante el valiente acto de enfrentarlo, en un talismán, un recordatorio constante de que la verdad, por desagradable que sea, es la única base sólida sobre la que podemos construir una identidad auténtica. El silencio ha muerto, y con él su poder para definirnos. Ahora, al mirar atrás, no veo una familia destruida por un secreto. Veo una familia que, como tantas, fue moldeada por sus ausencias y sus palabras no dichas. La diferencia es que nosotros, mi padre y yo, decidimos perforar el absceso. La herida dolió muchísimo, pero finalmente sanó, y en esa cicatriz reside nuestra historia más auténtica, no como una mancha, sino como prueba de supervivencia. La cicatriz que deja la verdad no es una grieta en nuestra armadura, es el punto donde la luz finalmente se abre paso, y al permitir que esa luz iluminara las heridas de mi padre, sin darme cuenta, también iluminé las mías. Comprendí que mi búsqueda por desentrañar su secreto era, en parte, una búsqueda por desentrañar el origen de mis propias neurosis, mis miedos inexplicables que reflejaban los suyos. El psicoanálisis enseña que heredamos no solo el color de nuestros ojos, sino también el dolor no resuelto de nuestros antepasados. Son legados de angustia que se transmiten en silencio, a través de miradas, tonos de voz y expectativas tácitas. El tabú de mi padre fue mi legado. Una herencia tóxica que me fue transmitida no a través de un testamento, sino a través del silencio. Al sacar a la luz este legado, ejercí mi derecho a renunciar al legado. No a su memoria, sino a la carga inconsciente que cargaba. Fue un acto de separación psíquica, de darme cuenta de que su historia no tiene por qué ser mi destino, que sus fantasmas, una vez nombrados, pierden el derecho a atormentarme. Este proceso de desidentificación es quizás el paso más crucial en el camino hacia el autodescubrimiento. Es donde dejamos de ser víctimas pasivas de nuestra historia y nos convertimos en autores activos de nuestro futuro. El pasado no cambia, los hechos permanecen, pero el significado que les atribuimos y el poder que les permitimos ejercer sobre nosotros puede transformarse radicalmente. Mi relación con mi padre no llegó a ser perfecta. Se volvió verdadero. Ya no bailamos la danza familiar de la negación. En cambio, hemos aprendido el lenguaje extranjero del perdón, que, según he descubierto, no se trata de absolver al otro de sus acciones, sino de liberarnos del veneno del resentimiento. La habitación cerrada de mi sueño ya no está cerrada. La puerta permanece abierta. No hay monstruos dentro, solo la historia de un hombre y su hijo, y la luz que finalmente los alcanzó. El eco del secreto revelado
no se limitó a mi relación con mi padre. Resonó en mi psique, reescribiendo mi relación conmigo misma. Comprendí que la mentira familiar, de la que, sin saberlo, era guardiana, me había obligado a construir una identidad sobre cimientos de arena. Cada logro, cada rasgo de mi personalidad se cuestionaba subconscientemente: ¿soy yo realmente así? ¿O es una elaborada actuación para distanciarme de la vergüenza que desconocía que cargaba? La autenticidad se ha convertido en mi nueva estrella. No en el cliché de ser uno mismo, sino en el sentido mucho más profundo y a veces aterrador de descubrir quién eres cuando finalmente se eliminan todas las capas de condicionamiento familiar y mecanismos de defensa. Fue un proceso de despojo psíquico. Tuve que aprender a distinguir mi propia voz del coro de expectativas y miedos que resonaban en mi cabeza. Esta búsqueda me condujo inevitablemente de vuelta a mis sueños, pero ahora con un nuevo propósito. Ya no eran solo ventanas a un secreto familiar, se convirtieron en brújulas para mi propia individualización. Un sueño recurrente de perderme en un bosque denso, por ejemplo, ya no se interpretaba como un reflejo del secreto familiar, sino como un mapa de mi propia confusión interior y el camino hacia mi centro, independientemente de la historia de mi padre. La gran ironía y el mayor regalo de todo este proceso fue que, al alejarme psicológicamente de la narrativa de mi padre para encontrar la mía, pude, por primera vez, verlo no como una extensión de mí ni yo de él, sino como un individuo completo y separado. Nuestra relación dejó de ser una maraña de proyecciones y expectativas incumplidas. Se volvió más simple, más clara e infinitamente más genuina. El legado definitivo del tabú no fue un trauma, sino una profunda sensación de libertad. La libertad que solo existe cuando miras la verdad más oscura de frente y te das cuenta de que no tiene el poder de destruirte. Al contrario, tiene el poder de hacerte sentir completo. La casa de tus sueños ya no es un laberinto de pasillos y puertas cerradas. Es simplemente un hogar, y yo por fin estoy en casa dentro de mí mismo. La casa de mis sueños, antes un laberinto de puertas cerradas y pasillos interminables, se ha reorganizado. Las paredes ya no sudan la ansiedad de los secretos no confesados. La luz, antes apagada y amarillenta como la de una vieja pantalla que oculta sombras, ahora inunda las habitaciones. Ya no sueño con buscar. Sueño con ordenar, con elegir qué muebles conservar y qué desorden emocional desechar finalmente. Este es el capítulo final de ese viaje particular, el de la reconstrucción. Porque, ¿de qué sirve cavar los cimientos si no se construye algo nuevo y más resiliente en el mismo lugar? A menudo se acusa al psicoanálisis de centrarse demasiado en el pasado, pero su objetivo final siempre es sanar en el presente. Se trata de usar la comprensión del origen de la herida para que finalmente sane. Mi reconstrucción se basó en 3 pilares. La reconstrucción de la narrativa. Tomé la historia de mi padre y, más importante aún, la mi historia, y las reescribí. No para falsificarlas, sino para integrarlas. La versión anterior era la de la familia perfecta manchada por un horrible secreto. La nueva narrativa es la de la familia resiliente que, a pesar de una profunda herida, encontró la manera de reconectar con la verdad. Esta reformulación es un poderoso acto de autonomía. Ya no somos víctimas del secreto, somos sobrevivientes que lo hemos trascendido. La reconstrucción del perdón. Perdonar a mi padre no fue algo puntual, fue una práctica diaria. Perdonarlo por envolverme en su silencio. Perdonarme por la ira que sentí, por la sensación de traición. Perdonar a mi familia por su complicidad inconsciente. El perdón, me di cuenta,
es la llave que abre la puerta de la prisión emocional. Y descubres que el único prisionero eres tú. Reconstruyendo el legado. La pregunta más importante que me hice fue, ¿qué hago ahora con este legado? Podía enterrarlo de nuevo, usarlo como arma o transformarlo en sabiduría. Elegí esto último. Mi legado ya no será un legado de tabú, sino de la valentía para afrontarlo. Será un legado de comunicación honesta, de vulnerabilidad como fortaleza y de la inquebrantable convicción de que ninguna verdad es tan horrible que no se pueda soportar al compartirla. La casa está reconstruida, las ventanas están abiertas, el aire es puro. Freud no solo tenía razón sobre los sueños. Tenía razón sobre la capacidad humana. Al enfrentarse a los demonios más oscuros, no solo de vencerlos, sino también de arrebatarles su poder y usarlo para iluminar el propio camino. El viaje ha terminado, el trabajo continúa, pero ahora a la luz del día. Y así llegamos al final de esta confesión. Lo que empezó como una pesadilla recurrente, una sombra que insistía en acechar mis días, se ha convertido en el viaje más crucial de mi vida. Freud, después de todo, tenía razón. El camino real hacia el inconsciente no es un mero ejercicio intelectual, es un camino real que nos lleva al epicentro de quiénes somos y de dónde venimos. Enfrentar el tabú más oscuro de mi padre no me dio respuestas sencillas. Al contrario, me planteó preguntas más profundas y profundas. Me liberó de la prisión de una narrativa que no era mía y me devolvió la autoridad de mi propia vida. La verdad no fue un consuelo, fue una liberación. Y esa liberación es el mayor beneficio que esta experiencia pudo haberme brindado. Esta historia no trata sobre el secreto de mi padre. Trata sobre el poder que un secreto tiene para moldear generaciones y la valentía radical que se requiere para romper esa cadena. Es la prueba de que el inconsciente no es nuestro enemigo. Es un aliado sabio, aunque silencioso, que insiste en guiarnos hacia la plenitud, incluso cuando eso implica atravesar valles de dolor temporal. Ahora, la pregunta que les dejo es esta. ¿Qué ecos de historias no contadas resuenan en su interior? ¿Qué puertas cerradas en su psique esperan, no una llave perdida, sino el coraje de llamar y exigir la entrada? Tu mente ya te habla. A través de sueños, lapsus, esos inexplicables momentos de déjà vu o angustia inexplicable. Suscríbete al canal, porque este viaje no termina aquí. Juntos seguiremos desentrañando los misterios de la psique humana, brindándote las herramientas para embarcarte en tu propia búsqueda de autenticidad. Dale a me gusta si esta resonancia te ha resonado. Es una señal para el algoritmo, pero también para mí. No recorremos este camino solos. Tu propia habitación cerrada te espera. ¿Te atreverás a abrirla? Hasta el próximo viaje.